Muy bien, buenos días. Ha sido un grande, Julio. Cuando perdía al Madrid se metía conmigo. Tampoco tenía mucho que sacar pecho. Yo también me metía con él cuando perdía el Racing. Pero la verdad que le echaremos de menos. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por tu presencia aquí. Gracias por la vida de Julio, por cada testimonio, por cada chico que ha ayudado, Señor, que ha levantado, Señor. Señor, pedimos por tu palabra en esta mañana que tú nos hables, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 44, versículo 26 al 28. Isaías 44, 26 al 28. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Todos más o menos conocemos la labor de los profetas. Los profetas eran los voceros de Dios, eran aquella gente, intermediarios de parte de Dios, que eran capaces de escuchar la voz de Dios, la voz audible de Dios y poder compartirla pues al pueblo y a los reyes. Y normalmente las profecías consistían en 3 mensajes. Normalmente cada profecía que leemos sobre todo en el Antiguo Testamento consiste en 3 mensajes: una exhortación, como una advertencia, ¿verdad?, de el posible peligro, el posible desvío de no hacer la voluntad de Dios, el juicio o castigo como consecuencia de ese apartarse de la voluntad de Dios. Y cada profecía siempre acababa con un ánimo, con una palabra de arrepentimiento, una palabra de que esas personas, ese pueblo que estaban desviándose de hacer la voluntad de Dios, pudieran volver a los caminos de Dios, pudieran volver a los pasos de Dios. Eso era más o menos lo que consiste el mensaje profético, ¿no? Advertir, juicio y luego arrepentimiento, ¿no? Cada vez que un profeta recibía una profecía, cada vez que un profeta recibía un mensaje de parte de Dios, ellos eran capaces de visualizar esas palabras. No solamente eran escuchar con una voz quizás audible de Dios, sino eran capaces de pintar un cuadro, de visualizar, de ver lo que ese profeta estaba recibiendo de parte de Dios. Todos conocemos a Jeremías cuando él vio unas vasijas rotas. Conocemos a Ezequiel cuando vio un ejército de huesos secos. Hemos leído en el libro de Isaías cómo dice que Jerusalén estaba deshabitada, la ciudad de Judá en ruinas y escombro, y el templo había sido destruido, ¿no? Y a lo largo de estos años he aprendido que Dios es fiel, que Dios todo lo que habla lo cumple. ¿Estáis conmigo en ese sentido? Dios es fiel. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él habla, Él lo cumple. Nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios
nunca tira la toalla como podemos hacer nosotros. Y las historias que hemos hablado de estos profetas acaban de la mejor manera. Esas vasijas rotas se convirtieron en vasijas nuevas. Ese ejército de huesos secos dice que se levantaron, ¿no? Y se hicieron como un ejército en gran extremo. Y como hemos leído en Isaías 44, dice que Jerusalén volverá a ser habitada, Judá será reconstruida y el templo será restaurado. Llevamos mucho tiempo orando por una visitación, ¿no? ¿Sí? Llevamos orando por una visitación. Estamos recibiendo palabras proféticas. Quizás somos como el siervo de Eliseo, ¿no? Cuando Eliseo le dijo, súbete a la cumbre del Carmelo y mira, ¿no? Y tuvo que subirse 7 veces para ver como una nube en forma de una palma de una mano, ¿no? Que traía la lluvia para Israel. El viernes hicimos una vigilia y oramos por muchas cosas. Oramos por las necesidades personales, las necesidades de la iglesia. Oramos por muchas cosas, pero la palabra que más escuché fue avivamiento. Avivamiento. Una visitación, que Dios venga a la iglesia, que Dios venga a nuestras vidas y que empiece a hacer algo especial, algo nuevo en medio de nosotros. Cuando empecé a preparar el mensaje, me di cuenta del peso que trae esto, ¿no? Cuando hablamos de visitación, cuando hablamos de avivamiento, muchas veces lo decimos de una manera pues muy ligera, ¿no? Muy liviana, ¿no? Y creo que es algo que tiene mucho peso. ¿Qué supone una visitación a la iglesia? Significa palabras ungidas, ¿sí? Mensajes ungidos. No, como decía Jesús, vanas palabrerías, no charlatanes que dan un mensaje, sino una palabra ungida, una palabra que va del corazón de Dios a nuestro corazón, una palabra que produce revelación, ¿no? Una rema. Eso es lo que produce cuando Dios nos visite, ¿no? Una palabra ungida, manifestaciones de poder, de milagros, de señales, de prodigios. Esa visitación hace que esa palabra que estemos escuchando nos convenza de pecado, ¿no? Que traiga temor de Dios a nuestras vidas. Tener una creencia y vivir en un mundo real de que hay un infierno, igual que hay un cielo, ¿no? Igual que hay un cielo, hay un infierno y hay un juicio eterno. Cuando hablamos de visitación y hablamos de avivamiento, tenemos que escuchar muy atentamente a esto, porque trae mucho peso, es de mucho peso lo que estamos hablando. Y cuando estaba preparando el mensaje, estaba pensando, antes de que Dios nos visite, antes de que Dios traiga ese avivamiento que queremos tanto ver, creo que necesitamos prepararnos. ¿Estás conmigo? Creo que necesitamos prepararnos. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos a mano, ¿no? Dios va a visitar otros templos. ¿De qué templo estamos hablando? Del nuestro, de nosotros. Cada uno de nosotros somos un templo del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos una piedra, como dice en Primera de Pedro, una piedra viva que edificada una encima de otro es lo que produce, ¿no? Lo que es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo está diciendo una pregunta a la iglesia.
¿No sabéis que sois templo de Dios? Somos el santuario de Dios. Dios nos ha escogido de diferentes partes del mundo, de diferentes trasfondos, de diferentes razas y países. Dios nos ha escogido de diferentes lugares. ¿Pero qué nos ha hecho? Nos ha hecho un santuario. Cada uno de nosotros somos una morada, somos una habitación de Dios, en la cual Él va a poner su espíritu. ¿Estáis entendiendo esto? Esto, como decía Sergio, esto no es moco de pavo. Esto no es moco de pavo, estas palabras tienen un peso de gloria, ¿no? El Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha creado todo lo que nuestros ojos pueden ver, Él está depositando su espíritu aquí, dentro de nosotros. Somos su santuario, somos su morada. Y tú y yo tenemos una función. ¿Sabes cuál es? Manifestar la gloria de Dios. ¿Estáis? Esa es la labor del templo. Julio, ¿qué ha sido Julio? Hemos escuchado testimonios. Un hombre que por 15 años ha manifestado la gloria de Dios. ¿Estáis? Con sus hechos, con su forma de ser, con su, como hemos hablado, buena gente y bondad. Él era un templo. Él era un templo. El Espíritu Santo entró en su corazón y ha manifestado la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Le dije a Elías el otro día, ¿por qué los avivamientos duran tan poco tiempo? Podemos estudiar los grandes avivamientos de siglos pasados o de Toronto o de... No soy un experto en esto, pero ¿por qué duran tan poco? Y Elías me dijo una cosa, porque hombres intentan seguir haciendo lo que Dios hace. ¿Por qué avivamientos duran tan poco tiempo? ¿Por qué? Porque los hombres intentamos hacer lo que Dios ha hecho. ¿Estáis? ¿Se entiende eso? Elías, ¿lo ha explicado bien? Más o menos. Queremos hacer lo que Dios hace y eso solamente le pertenece a Él. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento sopla, el Espíritu Santo sopla, va de un lugar a otro y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Tenemos que entender esto, que nuestro templo tiene que estar preparado. Nuestro templo tiene que estar restaurado para recibir la gloria de Dios. Para recibir la gloria de Dios. El libro del profeta Ageo nos enseña cómo hacerlo. Vamos a verlo luego. El profeta Ageo es llamado uno de los profetas menores. Es el libro que tiene 2 capítulos, pero 29 veces dice la frase, así dice el Señor. En 2 capítulos, en un libro tan pequeño, pero 29 veces aparece la frase, así dice el Señor. ¿Y cuánto necesitamos escuchar esta frase? ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra profética de Dios? ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra que va a lo más profundo de nuestros corazones, que es donde se va a hacer la obra perfecta de Dios? He aquí, dice el Señor. El libro de Ageo en el capítulo 1, no vamos a leerlo, pero se cumple 150 años de lo que había dicho Isaías. Hemos leído Isaías 44, 150 años después se confirma la palabra de Ageo. Como sabemos, el pueblo había estado en cautiverio en Babilonia, habían llevado al pueblo de Israel, estaban presos, estaban esclavos, y el imperio de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, cae, es conquistado por el rey de Persia llamado Ciro.
Y este rey Dios le usa, ¿no? Incluso en Isaías Dios le llama su pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque provee de todo lo necesario para el pueblo, para ese remanente que iba a salir a Jerusalén y edificar el templo. Y la Biblia nos dice que durante 2 años el pueblo, ese remanente que salió de Babilonia a Jerusalén, empezaron a echar los cimientos, ¿no? Empezaron a echar los fundamentos. Pero ¿qué dice? Que a los 2 años empezaron a cansarse. Toda esa alegría de salir de esclavitud, todo ese ánimo de salir de Babilonia, de hacer la casa de Dios, ¿no? De hacer la casa, qué privilegio tenían esa gente, ¿no? Iban a hacer el templo, iban a hacer el lugar donde iba a estar la presencia de Dios, donde el pueblo iba a poder adorar, alabarle, iban a poder hacer sus sacrificios. Pero a los 2 años, ¿qué pasó? Que empezaron a desanimarse, empezaron a dejar de hacer el templo y empezaron a hacer sus casas. La Biblia en el libro de Ageo dice que no eran casas normales, dicen que empezaron a hacerse casas artesonadas. Y Dios levanta a este profeta. Dios levanta a Ageo para motivar al pueblo, para reordenar sus vidas y para dar importancia a lo que es verdaderamente importante. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Sabes qué es lo más importante? La obra que Dios haga dentro de ti. Por eso os digo, tan importante es esto, es si Dios va a venir y Dios va a mandar un avivamiento o Dios nos va a visitar, necesitamos que nuestros templos sean preparados y sean restaurados. ¿Qué les dijo Ageo al pueblo cuando empezaron a hacer esto? Dice, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, o vestís y no os calentáis, y vuestro jornal cae en saco roto. ¿Cuántas veces hemos entendido estas palabras? ¿No? Tratamos de comer y no quedamos satisfechos. Tratamos de vestirnos y no nos calentamos. Trabajamos y el jornal cae en saco roto. ¿Por qué? Porque no estamos dando prioridad a lo que es verdaderamente importante. Tenemos una prioridad tan esencial que es buscar a Dios. Buscar a Dios. Lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo os será añadido. Muchas veces cambiamos las prioridades. Buscamos lo que nos hace falta, buscamos lo que me agrada, buscamos y luego, si tengo tiempo, busco a Dios. ¿Cómo edificamos el templo? En Ageo capítulo 2 encontramos lo necesario. Y he visto 2 cosas. Lo primero es olvidar nuestro pasado. Y lo segundo, ser un pueblo santo. ¿Cómo debemos de construir nuestro templo? ¿Cómo debemos de restaurar nuestro templo? Primero, olvidando el pasado. Cuando hablamos de visitación, estamos hablando de pidiendo a Dios que Dios haga ¿qué? Cosas nuevas. Cuando Dios nos visita, Dios va a hacer cosas nuevas. Cosas que quizás no entendemos, cosas que quizás no comprendemos. Lo comprenderemos cuando esto pase, ¿no? A veces echamos la mirada para atrás y pensamos que los tiempos antiguos fueron los mejores. Fueron buenos. A veces idealizamos las cosas pasadas, ¿no? Como algo bueno. Pero Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Dios tiene cosas nuevas para Betel. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros en forma personal. ¿Qué decía Pablo? Olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Va junto. No podemos extendernos adelante a lo que está por venir, a esas cosas nuevas, si no nos olvidamos de lo que está atrás. ¿Estáis conmigo? ¿Qué dijo Jesús? El vino nuevo tiene que caer
en odres nuevos. El vino nuevo, el Espíritu Santo, lo nuevo que Dios va a hacer, tiene que caer en odres nuevos. Lo que pasó ayer no nos vale. El día que nos convertimos fue un día maravilloso, pero ya no nos vale. ¿Os acordáis la historia de la serpiente de bronce? La serpiente de bronce fue buena en el momento que cuando mordía la serpiente, ellos miraban al asta, a la serpiente de bronce, y vivían. ¿Pero qué pasó luego? El rey Ezequías, ¿qué hizo? Destruyó la serpiente de bronce porque estaba sirviendo de tropiezo. Estaban idolatrando a esa serpiente. Lo que nos valió ayer no nos vale hoy. Tenemos que vivir el hoy. Tenemos que buscar a Dios hoy. Tenemos que tener un ojo y un oído afinado a la voz de Dios para saber el propósito perfecto que tiene para nosotros. En Ageo capítulo 2, vamos para allá. Ageo 2. Ageo 2, versículo 1 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Algunos del pueblo, del remanente, vio el templo de Salomón en todo su esplendor. Primera de Reyes 6, vemos cómo Salomón construyó el templo y lo hizo de una manera increíble. Decoraron con oro, con piedras preciosas, las piedras estaban cortadas a la medida, con madera de las mejores que tenía, todo a lo grande. Hubo un grupo de este remanente que se desanimaron. Empezaron a recordar el templo de Salomón. En Esdras capítulo 3, no vayáis, dice que esa gente empezó a llorar con angustia, ¿no? Habían visto el templo de Salomón con toda su grandeza, con toda su riqueza, y estaban viendo el templo que estaban construyendo en el tiempo de Ageo y lloraban, ¿no? Hemos leído esta frase, ¿no? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Los sentimientos, las emociones les estaba olvidando lo más importante. ¿Sabes qué era? Que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos y Dios está con nosotros. Eso es lo más importante que debemos de tener. Eso es el peso de gloria que tenemos, que Dios está con nosotros. Dios nos ha escogido como su santuario, como su morada, ¿verdad? A veces nos pasa como este grupo, este remanente, ¿no? Nos enfocamos en lo que vemos, ponemos nuestros ojos en lo temporal, ponemos nuestros ojos en lo superficial, cuando lo más importante no es el templo físico, las paredes, las luces, las banderas. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el templo espiritual donde va a manifestarse la gloria de Dios. ¿Estáis? Hay un espíritu dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que viene con nuestra naturaleza adámica y medimos el poder de Dios, la grandeza de Dios, su majestad, por el tipo de templo que físicamente estamos edificando. ¿Estáis? Hay un pastor muy famoso que está haciendo una réplica exacta del templo de Salomón. ¿Sí? En Sudamérica. Ayer me metí en una página en internet para saber qué
qué había pasado en la Catedral de Cristal. ¿La habéis oído alguna vez? La Catedral de Cristal la fundó un pastor evangélico y hace unos años fue vendida a la Iglesia Católica. Dice que le preguntaron a uno de sus pastores cuál había sido el problema y dijo: problemas de egocentrismo y olvidarnos de los necesitados. Muchas veces vemos la grandeza de Dios, vemos el poder de Dios en lo físico, ¿no? En las construcciones, en las paredes, en las luces, en todo esto. Cuando verdaderamente la gloria de Dios la tenemos dentro de nosotros. No tenemos que preocuparnos todo por lo que vemos, ¿no? Tenemos que preocuparnos de nuestro templo, de lo que está aquí dentro. La segunda cosa del libro de Ageo es santidad, ser un pueblo santo. Vamos a ir un poquito luego. Preocuparnos de buscar a Dios, preocuparnos de que este templo que estamos edificando verdaderamente dé toda la gloria y toda la honra a Dios. ¿Sabes cuál fue la función del templo de Salomón? No fue para ser visitado y alabado por reyes de otras naciones. La gente se quedaba admirada de ver el templo de Salomón. Todos los reyes de las naciones colindantes querían ver ese templo, esa maravilla, ¿no? La reina de Saba dijo: mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad y que tu fama es más grande de lo que había oído. La gente quería ver ese templo. Si hubiera estado de pie ahora mismo ese templo, quizás hubiera sido las 7 maravillas, ¿no? La gente quería ver, pero ese templo no fue edificado y construido para que las naciones y los reyes de otras naciones pudieran ver la grandeza y el oro y la madera y las piedras. Ese templo fue, ¿para qué? Fue construido para tener la gloria de Dios. Ese templo fue construido como habitación de Dios, para que la gloria de Dios se manifestase dentro de ese pueblo, de ese templo, perdón. Dice la Biblia que cuando fue dedicado el templo y Salomón terminó de orar, dice que fuego cayó del cielo y el pueblo comenzó a alabar y a adorar a Dios y decían: Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuál es la labor del templo? ¿Cuál es la labor del templo? No es para que lo vean. ¿Qué tipo de construcción tan bonita? Si se ha construido con oro, con madera. El templo tiene solamente una función, que es manifestar la gloria de Dios. Dice que cayó del fuego y el pueblo empezó a alabar y a adorar a Dios y a decir: bueno es Dios y su misericordia para siempre. Tú y yo hemos sido rescatados solamente para una cosa: para manifestar su gloria. Me acordé, haciendo el mensaje de un estudio del libro de Éxodo sobre el tabernáculo de Moisés. Si habéis visto alguna vez alguna foto del tabernáculo de Moisés, a la vista no era bonito, ¿no? Todo habla de Jesús, cada cuerda, cada pica que iba clavado, cada color, cada tela, cada mueble, todo habla proféticamente de Jesús. Pero, ¿sabes? La carpa de ese tabernáculo fue cubierta con pieles de tejón. Pieles de tejón. Hombre, hubiera sido mejor pieles de bisón o pieles de tejón. Qué bonito a la vista tiene todo eso. Qué bonito tiene eso. Podía haber puesto Moisés reclamos publicitarios, podía haber puesto luces o como bolas de Navidad, pero ¿qué se veía
en el tabernáculo? Se veía pieles de tejón. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que lo deseemos. Moisés no edificó el tabernáculo para ser algo atractivo, para que fuera hermoso, para que llamara la atención de la gente para entrar al tabernáculo a adorar. ¿No? ¿Qué dice acerca de Jesús este versículo? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué predicamos su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección? Porque nos ha llenado de bienes materiales, porque nos ha prometido prosperidad. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque Él solamente tiene palabras de vida eterna. Porque solamente Él puede edificar nuestro templo interior, ese lugar donde Dios habita en medio de nosotros. ¿Me estáis entendiendo? Ageo capítulo 2, versículo 9, encontramos un versículo que hemos pintado en muchas de las casas de Betel. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay mucha controversia en este versículo. Unos hablan que puede ser la primera venida de Jesús, otros hablan que puede ser la segunda venida de Jesús, quizás pueden ser las dos correctas, pero ¿sabes? Jesús pisó el templo. Jesús fue la manifestación de Dios en esos 33 años que vivió en medio de nosotros. ¿Estáis? El segundo punto es ser un pueblo santo. Estaba hablando a los sacerdotes la necesidad de cambiar sus vidas. Y les hablaba que la santidad no puede transmitirse por contacto. Venir a la iglesia no te hace santo. Leer la Biblia no te hace santo. Trabajar en la obra no te hace santo. ¿Qué es lo que te hace santo? Tener un encuentro personal con tu Dios. Edificar el templo, preparar tu templo para recibir la gloria y lo que Dios tiene para nosotros. Pablo dijo, seguir la paz y la santidad, sin las cuales veremos a Dios. Eso es lo que necesitamos. Es lo que sentía compartiros en esta mañana, ¿no? Que prepares tu templo. El templo exterior está bien, queremos estar en un sitio bonito, en un sitio agradable, con calefacción y aire acondicionado, pero lo más importante es nuestro templo interior. Cultiva, edifica tu templo interior. En Génesis 11 nos habla de Babel. ¿Qué dijeron esta gente? Edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. La gente trata de poner sus ojos en lo superficial, en lo temporal, en lo que puede llenar tu vista, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en la parábola de los 2 cimientos? Será un hombre prudente aquel que cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Tenemos que cavar, tenemos que ahondar en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que va a hacer el enemigo es querer robar y destruir el templo. ¿Estáis? El enemigo va a venir a robar, matar y destruir. ¿Y sabe dónde va? ¿Dónde va? Al templo.
Si leemos la historia, Sisac, rey de Egipto, dice que en el tiempo de Roboán, dice que saqueó el templo. Nabucodonosor destruyó el templo. Satanás lo primero que quiere hacer con nosotros es robarnos lo que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco, eso es lo que quiere hacer. Satanás quiere que nos llevemos nuestras vidas con superficialidad, que nos guiemos por sentimientos, que nos guiemos por emociones. Cuanto más cabes, cuanto más ahondes, cuanto más prepares tu templo, más difícil será Satanás robar lo que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios os bendiga.